Si alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de socializar, este video es para ti. Y si nunca te has sentido así, tal vez es hora de preguntarte si has estado viviendo en la negación. Porque hoy vamos a adentrarnos en una verdad difícil de digerir. La mayoría de las personas pasan la vida interpretando un papel. Usan la ropa, dicen las palabras y siguen los comportamientos que creen que se esperan de ellos. No porque refleje quiénes son, sino porque han sido condicionados a desear la aprobación. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se detiene a hacer. ¿Aprobación de quién? Piénsalo. ¿Cuántas veces has soportado charlas sin sentido solo para no parecer descortés? ¿Cuántas veces has reído con chistes que ni siquiera te causaron gracia? ¿Cuántos momentos han parecido intercambios donde se espera que renuncies a una parte de ti solo para sentir que perteneces? Ahora pregúntate, ¿cuál es el precio? Schopenhauer lo dejó claro. La inteligencia a menudo choca con el mundo social. Cuanto más perceptivo eres, más evidente se vuelve lo absurdo. No porque te creas superior, sino porque ves las máscaras, la falsa cortesía, la frágil realidad de un mundo construido sobre la búsqueda constante de aprobación. Y lo más aterrador, te das cuenta de que la mayoría elige ignorarlo. La sociedad no quiere que reflexiones, quiere que estés distraído. Porque en el momento en que empiezas a pensar, comienzas a ver las grietas. Notas cuán superficiales son la mayoría de las relaciones, cuántas conversaciones son solo ruido, y cómo el impulso por encajar a menudo significa traicionarte a ti mismo. Y esto crea una paradoja dolorosa. Cuanto más entiendes, más solitario se siente. Porque seamos honestos, cuanto más cuestionas, menos encajas. Y la gente lo nota. Notan que no te dejas arrastrar por la mentalidad del grupo, que no participas en el teatro social. Y eso los incomoda. Porque simplemente siendo tú, amenazas la ilusión en la que viven. Schopenhauer no lo endulzó. La soledad es el destino de las grandes mentes. Y sí, duele. Duele porque te dijeron que la felicidad viene de la conexión, de las amistades, los círculos sociales, de formar parte de algo. Pero ¿qué haces cuando esas conexiones están vacías? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que el precio de ser aceptado es diluirte? Ahí es cuando todo cambia. Empiezas a dar un paso atrás, comienzas a valorar tu tiempo más que la validación. Y aquí es donde empieza la transformación. Al principio, la soledad se siente como un castigo. Luego, se siente como libertad, la paz interior. Schopenhauer entendía esto mejor que nadie. Para él, la inteligencia no era solo un don, era una carga. Cuanto más entiendes la vida, más difícil es divertirte con ella. Cuanto más claramente ves el comportamiento humano, menos quieres formar parte del espectáculo. Y aquí es donde muchos se equivocan, pensando que el mensaje es odiar a la gente o evitar el contacto humano por completo. No lo es. Se trata de reconocer la diferencia entre una conexión genuina y una obligación social. Se trata de darte permiso para elegir cuándo y con quién interactúas. Se trata de entender que la verdadera inteligencia no suplica por aprobación. Y aquí viene la parte más fascinante. En el momento en que dejas de perseguir la aceptación, la gente lo nota. Notan que no estás tratando de encajar, que no dependes de su validación, que tu sentido del yo no se tambalea solo porque no te invitaron a alguna fiesta, y eso los confunde. Porque la mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo. La necesidad de ser vistos, de agradar, de ser incluidos. Pero tú no estás jugando ese juego, y eso te convierte en un enigma. Un enigma que inquieta y fascina. Porque aquí está la paradoja. Cuanto menos persigues la aprobación social, más control tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que piensan los demás. Así que
la próxima vez que alguien te diga deberías salir más o intenta ser más sociable o incluso solo compórtate como todos los demás, recuerda esto: tú no eres el que está perdido. Eres simplemente alguien que ha visto la realidad tal como es. Y esa verdad es demasiado pesada para que la mayoría la cargue. Ahora es cuando se pone aún más profundo. Una vez que comprendes por completo que la validación social no es una necesidad, que la mayoría de las interacciones son solo una actuación, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar el silencio. Y de repente, el silencio ya no es algo de lo que escapar. Se convierte en tu aliado. Y eso aterra a la gente. Porque vivimos en un mundo ahogado en ruido, redes sociales, charlas sin sentido, titulares escandalosos diseñados para provocar emoción. Todo está diseñado para mantener tu mente ocupada, porque el silencio lleva a la reflexión. Y la reflexión, esa es peligrosa. Schopenhauer no solo entendía esto, lo encarnaba. Pasó gran parte de su vida apartado de la sociedad, inmerso en el pensamiento, en la música, en la soledad, no porque odiara a las personas, sino porque vio cómo el ruido del mundo nubla la mente. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que la soledad es lo mismo que el aislamiento. Pero no podrían estar más equivocados. La soledad es poder. Es la elección deliberada de preferir la profundidad a la distracción, la sustancia a la superficie. El aislamiento es dolor. Es el estado de alguien que anhela pertenecer, pero nunca logra encajar. Y aquí está la ironía de todo esto. Quien ruega por aceptación es a menudo quien más es rechazado. Pero quien se aleja de esa necesidad, por decisión propia, nunca está realmente solo. Porque en el momento en que dejas de fingir, comienzas a atraer a aquellos que también son auténticos. Personas que piensan profundamente, que cuestionan todo, que no necesitan ruido constante para sentirse vivos. Esta es la verdad. La inteligencia no es antisocial. Lo que la inteligencia rechaza es lo superficial. Piénsalo. Las mentes más grandes de la historia no eran antisociales. Simplemente se negaban a perder el tiempo en conversaciones vacías. Da Vinci pasó años enfocado en sus creaciones, sin necesidad de compartir cada pensamiento pasajero. Nietzsche se alejó de la sociedad cuando se dio cuenta de que su pensamiento era demasiado inquietante para la persona promedio. Tesla trabajaba en silencio, impulsado por visiones que nadie más podía ver. Y todos ellos fueron etiquetados como raros, distantes, porque se negaban a seguir el guión. No seguían las reglas de la charla educada y los rituales vacíos. Porque aquí está la verdad oculta. La vida social se construye sobre la repetición, sobre rutinas diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Desde el momento en que naces, te enseñan que ser aceptado lo es todo. Te dijeron que necesitas amigos, que necesitas pertenecer a un grupo, que estar solo es algo que debes temer. Pero nadie te dijo la verdad, que la mayoría de los grupos sociales solo existen porque las personas tienen miedo de estar solas, no porque realmente se conecten. Nadie te dijo que muchos, incluso con grandes círculos sociales, aún se sienten vacíos por dentro, que detrás de las sonrisas y las selfies hay un vacío. Y nadie te dijo que las mejores ideas, las revoluciones más audaces, los mayores avances en la historia, nacieron en mentes que eligieron alejarse del ruido. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que la solución es escapar de todo, cortar lazos, vivir en exilio, rechazar el mundo por completo. Esa no es la respuesta, porque la verdadera fuerza no se encuentra en el aislamiento. Se encuentra en saber cuándo dar un paso atrás y cuándo dar un paso adelante. Se trata de moverse en silencio cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso,
y aparecer con poder cuando realmente importa. Piensa en los grandes estrategas. No siempre estaban bajo el foco de atención. Esperaban, observaban, calculaban, y cuando actuaban, el mundo no podía ignorarlos. Los que realmente entienden la vida no son esclavos de la sociedad, pero tampoco son fugitivos. Son los jugadores silenciosos, construyen en la oscuridad, se mueven en silencio, y para cuando el mundo los nota. Ya es demasiado tarde, ya han ganado, sin haber necesitado aplausos. Schopenhauer dijo una vez: la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como castigo, como privilegio. Porque en la soledad no solo existes, creas. Pero ¿qué pasa con los que no entienden esto? ¿Qué pasa con aquellos que creen que la felicidad viene de los aplausos, los me gusta y la validación? Se vuelven adictos. Viven en un ciclo constante de dependencia. Cada publicación, cada foto, cada opinión cuidadosamente diseñada para provocar una reacción. No comparten para expresarse, comparten para ser vistos. Y aquí viene la dura verdad. Si tu existencia depende de la reacción de los demás, nunca has vivido de verdad. Solo eres un reflejo, una proyección de lo que otros quieren que seas. Y eso es exactamente lo opuesto a la libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias. La verdadera libertad es hacer lo que realmente deseas, sin necesitar permiso, sin necesitar aplausos, sin necesitar ruido para sentirte vivo. Es sentarte en silencio, a solas con tus pensamientos, sin ansiedad, sin distracciones, y sentirte completo. Y si no puedes hacer eso, entonces no eres libre. Solo eres un prisionero del ruido. Schopenhauer lo sabía. Por eso eligió el distanciamiento, no como rechazo, sino como claridad. Porque solo desde lejos puedes ver el mundo tal como es. Y solo en silencio puedes escuchar tu propia voz. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía. Siempre lo has sentido. Que la vida social moderna no tiene mucho sentido. Que muchas de tus interacciones diarias son rituales vacíos. Que el verdadero crecimiento, el que te transforma, ocurre en la quietud. Ahora la pregunta es, ¿tendrás el coraje de aceptar esa verdad? Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Las conversaciones triviales se vuelven insoportables. La necesidad de encajar desaparece y lo que queda es la verdad. La verdad de que la soledad no es un castigo, es un regalo. Pero solo los fuertes pueden cargar con él. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes fingir disfrutar lo que antes parecía normal. No puedes fingir entusiasmo en conversaciones vacías, ni actuar como si la validación de desconocidos significara algo para ti ahora. Porque has cruzado la línea, el punto sin retorno. Y sí, da miedo. Porque la mayoría pasará toda su vida tratando de encajar, sacrificando silenciosamente quienes son solo para ser aceptados, ocultando su esencia para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora has visto la verdad, y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Has entendido que la vida nunca se trató de encajar, se trataba de encontrar lo que realmente resuena con tu alma, y tener el coraje de seguirlo, aunque el camino sea solitario. Aquí está la brutal paradoja. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnético te vuelves. Porque la gente está hambrienta de autenticidad, pero casi nadie se atreve a vivirla. Y los que lo hacen, los que caminan sin miedo, los que se mueven sin necesitar aplausos, los que no piden permiso para existir, son a quienes los demás terminan siguiendo, no porque buscaban seguidores, sino porque la verdadera libertad
es imposible de ignorar. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? No puedes dejar de escucharlo. Puedes fingir que nunca viste este video. Puedes seguir deslizando, volver a tu rutina, seguir interpretando el papel que te asignaron. O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes aceptar que nunca serás completamente comprendido por las masas, que nunca estuviste destinado a encajar en su molde, que traicionarte a ti mismo para agradar no vale la pena. Si llegaste hasta aquí, quiero que comentes, el silencio es poder. Porque quienes entienden esto, están listos para jugar el juego de la vida con sus propias reglas. Y si este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, si en algún momento sentiste que estaba diciendo lo que siempre sentiste, pero nunca pudiste expresar, entonces, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video.